¿Qué harías si, en medio de una guerra, descubrieras que tu enemigo no es humano? Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados canadienses que custodiaban la costa helada de Alaska estaban entrenados para temer a los francotiradores japoneses, a las emboscadas invisibles y a los ataques nocturnos. Sin embargo, entre los troncos retorcidos y la neblina que parecía respirar por sí misma, comenzó a circular un murmullo inquietante. Informes que no aparecían en los partes oficiales. Testimonios que se susurraban solo entre quienes habían visto demasiado. Un documento olvidado en los archivos militares hablaba de figuras gigantes moviéndose entre los árboles, tan altas que parecían rozar las copas y tan silenciosas que podían pasar a tu lado sin que lo supieras, hasta que ya era demasiado tarde. Imagina estar en un puesto de observación, con el viento cortándote la piel y la nieve acumulándose en tus botas, cuando de pronto percibes un crujido que no se parece al de ninguna rama. Algo se mueve ahí fuera, más allá del alcance de tu linterna, en ese límite en el que la oscuridad no muestra todo lo que esconde. Los hombres que regresaban de las patrullas no siempre eran los mismos. Algunos volvían con la mirada vacía, como si algo les hubiera arrancado un pedazo del alma. Otros simplemente no volvían. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Sentir que hay algo mirándote, calculando el momento perfecto para acercarse, sin que puedas verlo con claridad. Las historias de terror que nacen en medio de una guerra tienen un filo distinto, uno que corta más hondo que cualquier cuchillo. No se trata solo de enemigos de carne y hueso, sino de presencias que parecen moverse con una intención antigua, como si hubieran estado allí mucho antes de que existieran fronteras o uniformes. Algunos veteranos, ya en su vejez, hablaron de noches en las que escuchaban pasos pesados, demasiado pesados para pertenecer a un hombre, rondando sus tiendas mientras fingían dormir. Otros describieron sombras que se inclinaban sobre ellos, respirando un aire tan frío que les quemaba la piel. Este no es un simple cuento de terror que puedas cerrar al apagar la pantalla. Es uno de esos relatos paranormales que se quedan contigo, que te obligan a mirar 2 veces por encima del hombro cuando la luz se apaga. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque no es una invención de sobremesa ni un rumor de cantina. Es algo que se filtró por accidente o por descuido en un informe clasificado y que después desapareció de la versión oficial. Piensa en lo que significa eso. Un ejército entero entrenado para combatir con rifles y artillería, pero impotente ante algo que no entendía. La lógica militar se derrumba cuando las reglas dejan de aplicarse, y en las noches más oscuras de Alaska, esas reglas no valían nada. Los hombres sabían que, si esas figuras te encontraban, no importaba cuán buen tirador fueras o cuánta munición llevaras, no tendrías oportunidad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene no es solo una historia sobre soldados y batallas, es un viaje a un lugar donde el miedo no tiene un rostro definido, donde cada rama que cruje podría ser una advertencia y cada sombra podría estar respirando. Y aunque este relato ha permanecido silenciado por más de 70 años, hoy vamos a abrir esa puerta que nadie se atrevió a tocar, y al cruzarla, lo que espera del otro lado no será fácil de olvidar. Y mientras sigues escuchando, imagina por un instante que estás allí, en esa línea invisible entre la vigilia y la locura, con la respiración empañando el aire helado y el eco de pasos imposibles acercándose. Hay algo que se arrastra en esta historia, algo que no se irá solo por mirar hacia otro lado. Si este tipo de relatos te atrapan, cuéntame en los comentarios qué parte te dejó pensando, o si alguna vez sentiste esa sensación inquietante de estar siendo observado sin poder explicarlo. Cada opinión, cada experiencia que compartes, se convierte en una chispa que mantiene encendida esta llama oscura, esa que nos reúne aquí para explorar lo que otros prefieren olvidar.
Dar me gusta a este video es más que un gesto, es una forma de empujar estas historias hacia más rincones, para que otros también se atrevan a cruzar el umbral. Y suscribirte es como sellar un pacto silencioso, una promesa de que seguirás caminando conmigo por estos senderos donde el frío se mete hasta los huesos y el miedo tiene voz propia. Tu presencia aquí mantiene viva esta oscuridad y ayuda a que más personas se adentren en estos relatos de terror que el tiempo intentó enterrar. Porque cuando uno de nosotros habla, otros se atreven a escuchar. Y así las sombras siguen moviéndose. Ahora, escuchemos qué ocurrió la noche en que las figuras dejaron de observar desde lejos y decidieron acercarse. En 1942, el mundo entero estaba envuelto en una transformación brutal. Las fronteras ardían, las alianzas cambiaban y cada decisión tomada en un escritorio podía costar miles de vidas en el frente. En ese tablero de guerra, las islas Aleutianas parecían una pieza menor, un territorio remoto perdido entre el Pacífico y el Ártico, pero en aquel año se convirtieron en un escenario silencioso de un conflicto que pocos recuerdan. La campaña de las Aleutianas no solo era una maniobra estratégica. Para los hombres que llegaron allí fue un viaje entre sombras, un lugar donde la mente comenzaba a traicionar al cuerpo y donde las revelaciones más perturbadoras nunca llegaron a escribirse. Los soldados canadienses fueron enviados a reforzar las defensas estadounidenses frente a un posible avance japonés. Oficialmente estaban allí para vigilar, patrullar y asegurar que ninguna invasión tomara por sorpresa a Norteamérica. Extraoficialmente, muchos de ellos pronto sintieron que estaban defendiendo algo más, algo que no figuraba en los mapas ni en las órdenes. La verdad oculta estaba en el ambiente mismo, una tierra inhóspita que parecía rechazar a todo aquel que intentara habitarla. Las montañas se alzaban como muros blancos, coronadas por glaciares que brillaban bajo un sol pálido que apenas calentaba. A sus pies, bosques tan densos que cada paso era un desafío. Allí, la luz se quebraba en tonos grises y la niebla, siempre presente, filtraba el mundo como si alguien hubiera decidido que todo debía verse desde detrás de un velo. No había horizonte limpio. Incluso en los raros momentos de calma, la vista se perdía entre cortinas de vapor helado que se movían con vida propia. El frío no era un simple enemigo físico, era un invasor silencioso que se filtraba en los huesos, que entumecía los pensamientos y que poco a poco moldeaba la mentalidad de los hombres. Las noches, largas y sin luna, eran un océano negro donde el sonido de un crujido podía convertirse en un golpe de adrenalina. Algunos decían que la sensación de ser vigilados era constante, como si algo invisible se desplazara junto a ellos, midiendo la distancia, esperando el momento de acercarse. En aquel aislamiento absoluto, la disciplina militar y las armas parecían herramientas frágiles frente a lo que se insinuaba entre los árboles. La línea entre lo real y lo imposible se difuminaba con cada patrulla, y más de un soldado regresó con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto un fragmento de algo que jamás debió existir. Era en ese silencio helado donde comenzaba a sentirse que la amenaza no siempre llevaba uniforme enemigo, y que no todo podía enfrentarse con una bala. Fue en ese clima de tensión sostenida, entre los pasos perdidos en la nieve y las sombras que se movían en la periferia de la vista, donde empezó a gestarse la historia que hoy intentamos reconstruir. Una historia que no todos los que la vivieron pudieron contar. A medida que las semanas avanzaban, la rutina en las Aleutianas comenzó a transformarse en algo más que patrullas y reportes. El clima no daba tregua. El viento azotaba las carpas con un aullido inconstante, y la nieve, que al principio parecía un manto inofensivo, se había convertido en un enemigo silencioso que ocultaba huellas y borraba cualquier rastro en cuestión de minutos. Allí,
La mentalidad de los hombres cambiaba sin que ellos mismos lo notaran. El aislamiento, el frío y esa sensación indescriptible de estar bajo observación comenzaban a tallarles en el rostro una expresión distinta, más dura, más atenta. Las decisiones más simples adquirían un peso inusual, como si todo estuviera condicionado por una verdad oculta que ninguno podía nombrar en voz alta. No era solo el terreno lo que desgastaba, había un impacto invisible, un viaje interior que cada uno emprendía en silencio. La convivencia en ese entorno extremo generaba vínculos fuertes, pero también tensiones que se acumulaban como la escarcha en las ventanas. En medio de ese clima surgían pequeñas revelaciones, detalles apenas perceptibles, como un cambio en la forma en que alguien miraba hacia el bosque o cómo ciertos sonidos nocturnos provocaban reacciones distintas en cada hombre. Fue en ese ambiente donde la noche y el día parecían fundirse en una misma penumbra que comenzaron a destacarse algunas figuras dentro del destacamento. No por un acto heroico o un grito de mando, sino por la forma en que enfrentaban o intentaban comprender lo que estaba ocurriendo. Algunos cargaban con cicatrices físicas, otros con heridas que no se veían, y todos parecían avanzar entre sombras que no pertenecían solo al paisaje. Las patrullas se volvían más largas y silenciosas, y la presencia de cada uno de ellos influía en el ánimo colectivo. Había algo en la manera en que se observaban, como si supieran que pronto tendrían que tomar decisiones que marcarían un antes y un después en ese viaje forzado hacia lo desconocido. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, todos intuían que las verdaderas pruebas aún no habían comenzado, y que, para superarlas, necesitarían más que rifles y provisiones. El capitán Robert McLeod era el tipo de hombre que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Su rostro, endurecido por el viento y las cicatrices, hablaba de batallas que no figuraban en ningún manual, y su forma de mirar transmitía una calma calculada, como si cada pensamiento estuviera alineado con una estrategia invisible. En contraste, el sargento André Bouchard, con su andar seguro y sus ojos acostumbrados a leer el bosque como un libro abierto, cargaba con una superstición heredada de generaciones de cazadores en Quebec. Para él, el terreno siempre contaba una historia, y había señales que un soldado ignorante podía pasar por alto. El joven James Jimmy Clark era casi un recién llegado a la guerra, con la ingenuidad intacta y un diario en el que volcaba cada impresión para su familia, convencido de que algún día esas páginas serían su testimonio más valioso. Evelyn Fraser, la médico militar, se mantenía en silencio la mayor parte del tiempo, observando más de lo que hablaba, como si entendiera que en un lugar así la información podía salvar más vidas que una venda o un bisturí. La relación entre ellos no estaba marcada por gestos grandilocuentes, sino por pequeños detalles que en un entorno tan inhóspito tenían un peso enorme. Una ración compartida, una palabra de aliento, una mirada sostenida cuando el viento rugía como si quisiera arrancar las almas de las carpas. Cada uno enfrentaba la soledad y la tensión de forma distinta, pero todos sentían que se aproximaba algo que pondría a prueba no solo su resistencia física, sino también su mentalidad y su capacidad para tomar decisiones bajo una presión desconocida. En las noches más frías, cuando el silencio se volvía demasiado profundo, la distancia entre ellos y aquello que los rodeaba parecía disminuir. No era una sensación vaga, sino un impacto concreto, como si el bosque mismo estuviera afinando el oído para escuchar cada uno de sus movimientos. Entre conversaciones truncas y vigilias forzadas, empezaron a compartir impresiones apenas en susurros, figuras que parecían moverse más allá de la niebla, ecos que no coincidían con ningún paso conocido, cambios sutiles en el aire que precedían a un escalofrío inevitable. Sin saberlo aún, ese delicado equilibrio entre disciplina y sospecha
estaba a punto de romperse. Algo aguardaba en el perímetro invisible de su rutina, listo para dejar una marca imposible de ignorar, y el viaje entre sombras en el que ya estaban inmersos estaba por adentrarse en un terreno del que pocos regresan siendo los mismos. Fue en una patrulla de reconocimiento, cuando el sol apenas asomaba como un disco pálido sobre las montañas, que ocurrió el primer quiebre. MacLeod, Bouchard, Jimmy y otros 3 hombres se internaron entre la arboleda cubierta de escarcha, avanzando con la nieve crujiendo bajo las botas. El silencio era tan denso que incluso el sonido de la respiración se sentía fuera de lugar. Bouchard fue el primero en detenerse, clavando la mirada en el suelo. Frente a él, impresas con una nitidez perturbadora, había huellas enormes, más de 45 centímetros de largo, profundas, como si el peso que las había marcado superara con creces el de cualquier criatura conocida en esas latitudes. MacLeod se inclinó para medirlas con la vista, frunciendo el ceño. Bouchard negó lentamente con la cabeza. No eran de oso, y mucho menos de un hombre. El veterano rastreador no necesitó decirlo 2 veces. La forma alargada, la separación de los dedos, la presión desigual. Aquello era otra cosa. El capitán, consciente de que el miedo podía propagarse más rápido que el frío, ordenó guardar silencio. Nadie debía hablar de lo que habían visto. No todavía, pero el bosque no iba a respetar ese pacto tácito. Esa misma noche, cuando el viento arrastraba la nieve en remolinos y el cielo se cerraba como una tapa de hierro, varios hombres escucharon gruñidos lejanos, graves, con un timbre que parecía atravesar la piel. No eran ecos del viento ni crujidos de madera. Entre los árboles se oyeron ramas rompiéndose como si algo de gran tamaño se desplazara sin esfuerzo, a una velocidad imposible para un animal pesado. Jimmy dejó de escribir en su diario esa noche. Evelyn, al recorrer las tiendas para comprobar la salud de la tropa, notó que algunos hombres temblaban incluso bajo varias capas de abrigo. No era el frío, era el impacto de sentirse vulnerables en un lugar donde la disciplina militar no ofrecía respuestas. Había miradas fijas en la oscuridad, como si esperaran que de un momento a otro esa presencia invisible diera el siguiente paso. En ese instante, todos comprendieron que aquello que rondaba en las sombras ya no era un rumor. Estaba allí, observando, y cada uno de ellos acababa de entrar en un viaje sin retorno hacia una verdad oculta que no todos estarían dispuestos a enfrentar. La tensión se volvió una presencia tangible, un peso que parecía colgar sobre cada palabra y cada paso. El punto de quiebre llegó cuando un explorador del destacamento, un hombre experimentado en moverse solo entre la nieve, no regresó al campamento. Había salido apenas a 1 kilómetro de distancia, siguiendo un rastro que creyó reconocer. Lo buscaron durante horas, avanzando en silencio, atentos a cualquier señal. Lo único que encontraron fueron marcas confusas en el suelo, un patrón roto de huellas que terminaban abruptamente. A pocos metros, manchas oscuras sobre la nieve, sangre fresca y espesa que formaba un camino breve antes de interrumpirse en seco, como si algo hubiera levantado el cuerpo y se lo hubiera llevado lejos, sin dejar rastro. MacLeod se mantuvo firme, pero su mirada, fija en aquel punto donde las huellas se desvanecían, dejaba claro que él también sentía el peso de esa revelación. Bouchard apenas murmuró algo en francés, un rezo viejo que los demás no entendieron, y evitó dar la vuelta hacia el bosque como si temiera encontrar lo que estaba buscando. El resto regresó en silencio, con el viento cortando la piel y la certeza de que desde algún lugar eran observados. Evelyn notó el cambio de inmediato. Ya no era solo el agotamiento o el frío lo que marcaba el paso de los hombres. Había un temblor distinto, más profundo, que se filtraba incluso en quienes intentaban mostrarse inquebrantables.
Las manos se cerraban más fuerte alrededor de los rifles. Las miradas se desviaban hacia la oscuridad con una frecuencia inquietante. El impacto de esa desaparición se propagó como una sombra invisible, alterando la mentalidad colectiva. En las horas siguientes, el campamento se volvió más callado, como si las voces pudieran atraer lo que se ocultaba entre los árboles. Nadie hablaba del explorador en voz alta, pero todos lo tenían presente. Era imposible ignorar que el terreno, ya de por sí hostil, guardaba algo más, algo que no respondía a las reglas conocidas. Y en esa atmósfera cargada, en ese viaje lento hacia una verdad oculta, todos sabían que el siguiente paso los acercaría todavía más al borde de lo inexplicable. Jimmy fue asignado a una de las guardias nocturnas pocos días después de la desaparición. El campamento estaba sumido en un silencio casi absoluto, roto apenas por el golpeteo del viento contra las lonas y el crujir de la nieve bajo las botas de los centinelas. Él mantenía el rifle asegurado contra el hombro, intentando que sus pensamientos no se dispersaran demasiado en la penumbra. La neblina se espesaba entre los árboles, deformando las formas y borrando la distancia, hasta que todo parecía reducido a una cortina gris. Fue entonces cuando algo, más allá de la línea de visión, pareció moverse con una cadencia distinta. Jimmy entrecerró los ojos, ajustando la respiración, y lo vio. A unos 30 metros, entre la bruma, se recortaba una figura imposible, más de 2,5 metros de altura, hombros anchos como troncos, un pelaje oscuro que absorbía la luz y unos ojos que brillaban con un fulgor amarillento, inmóviles, fijos en él. No era una ilusión del frío ni una sombra mal interpretada. Había un peso en esa presencia, un impacto directo en la mente, como si la realidad estuviera aceptando a regañadientes lo que tenía delante. Instintivamente apuntó con el rifle, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho. Pero antes de que pudiera alinear la mira, la criatura se movió. No corrió, sino que se desvaneció entre la niebla con una rapidez que contradecía su tamaño, como si cada paso cubriera varios metros. Jimmy retrocedió, incapaz de apartar la vista del lugar donde la había visto por última vez. El bosque volvió a quedar en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Ahora estaba cargado de una tensión eléctrica, como si algo aguardara el momento de romperlo. La noticia se filtró inevitablemente. En pocas horas, el campamento entero debatía lo ocurrido. Algunos se burlaban, convencidos de que el joven había confundido un oso con la fatiga y la poca visibilidad. Otros, más callados, intercambiaban miradas con Bouchard, quien no dijo una palabra, pero cuyo gesto serio confirmaba que él también conocía historias que encajaban demasiado bien con la descripción. Evelyn, mientras tanto, observaba a Jimmy con atención. No había en su relato el temblor inseguro de quien inventa, sino la rigidez tensa de alguien que había visto algo que no sabía cómo procesar. Aquella división entre escépticos y creyentes empezó a alterar la mentalidad del grupo. Las decisiones prácticas contaminaban con un trasfondo de desconfianza, y la disciplina, aunque seguía intacta en apariencia, ya no tenía la misma fuerza. Entre sombras y rumores, todos comprendían que esa figura no se trataba de un simple animal y que, si volvía a aparecer, no sería para observar desde lejos. El viaje hacia la verdad oculta había dejado de ser una cuestión de curiosidad para convertirse en una cuestión de supervivencia, y la sensación de que el siguiente paso sería decisivo comenzaba a crecer con la misma inevitabilidad que la tormenta que se estaba gestando en el horizonte. La tormenta llegó sin previo aviso, como si hubiera estado esperando el momento exacto para caer sobre ellos. El viento se convirtió en un látigo helado que arrastraba la nieve en remolinos, borrando en segundos cualquier referencia visual. Las ráfagas golpeaban con tal fuerza que las lonas de las tiendas se inflaban y gemían, y el sonido del hielo chocando contra el metal de los equipos era como una lluvia de agujas.
Entre ese caos natural, un rugido profundo irrumpió desde algún punto del bosque. No era un grito humano ni el aullido de un animal común. Tenía un peso gutural que se sentía más en el pecho que en los oídos, como un trueno que no venía del cielo. Los centinelas giraron instintivamente hacia el origen del sonido, pero lo único visible era la pared de ventisca que engullía cualquier forma. El segundo rugido fue más cercano. Luego, una sombra colosal irrumpió en el perímetro, difusa pero inconfundible. Hombros anchos, silueta masiva y un movimiento que combinaba fuerza bruta con una rapidez que no debería ser posible en un cuerpo tan grande. La criatura embistió una de las tiendas, haciéndola colapsar como papel, y uno de los soldados salió despedido varios metros, aterrizando en la nieve con un grito ahogado. El campamento se sumió en un caos inmediato. Disparos resonaron a ciegas, las balas perdiéndose entre la ventisca mientras las figuras humanas corrían en todas direcciones. El aire estaba saturado de gritos, órdenes confusas y el crujir de madera y tela al romperse. La sombra, enorme y ágil, se movía entre ellos como si la tormenta le perteneciera, apareciendo y desapareciendo con cada ráfaga, demasiado cerca para ser ignorada, pero nunca lo suficiente para ser alcanzada. MacLeod intentaba recuperar el control, gritando órdenes que se perdían en el viento. Bouchard, con el rifle apretado contra el pecho, escaneaba la blancura intentando leer el patrón de sus movimientos, pero aquello no seguía una lógica conocida. Parecía desplazarse con una intención calculada, como si midiera el impacto que provocaba en cada ataque. Evelyn, arrastrando al soldado herido hacia una cobertura improvisada, sentía cómo el temblor en sus manos no provenía del frío. La tormenta, lejos de ocultar a la criatura, parecía darle ventaja. Era como si el paisaje entero hubiera cambiado de bando, volviéndose cómplice de su presencia. Entre sombras y ventisca, todos comprendieron que lo ocurrido no había sido un ataque al azar. Había una decisión detrás, un mensaje velado en esa irrupción. Y mientras la nieve seguía cayendo, densa y cegadora, empezaba a formarse la certeza de que la criatura no había terminado con ellos. Solo estaba marcando el inicio de algo mucho más peligroso. Bouchard fue el primero en moverse cuando la tormenta comenzó a perder fuerza, señalando hacia el límite del campamento donde, horas antes, la sombra había irrumpido con violencia. Las huellas eran tan claras como inquietantes, profundas, largas, marcadas con una precisión que evidenciaba el peso y la forma de algo que no pertenecía a ninguna especie conocida por ellos. MacLeod no dudó. Con voz seca, ordenó reunir un pequeño grupo. Él, Bouchard, Jimmy y 2 soldados más. No se trataba de una simple persecución, sino de una decisión que implicaba arriesgarse a seguir una verdad oculta hasta sus últimas consecuencias. El rastro los llevó a través de la nieve hasta adentrarse en una zona donde el bosque parecía más viejo, con troncos marcados por arañazos que atravesaban la corteza como si fueran garras capaces de arrancar la vida de un árbol en segundos. No eran marcas aisladas, sino un patrón repetido, como si la criatura hubiera querido dejar un aviso. Entre las raíces hallaron restos de animales destrozados, esparcidos con una violencia que no buscaba alimentarse, sino infundir miedo. El impacto de esa escena quedó grabado en cada uno de ellos. No era la brutalidad de un depredador común, sino la de algo que entendía el terror como una herramienta. Bouchard, con el rostro tenso, comentó en voz baja que estaban siendo guiados. No se trataba de un rastro fortuito. La criatura aparecía y desaparecía en momentos clave, dejando huellas solo donde quería que las encontraran. Aquello no era un animal huyendo, era un cazador marcando el ritmo de un juego que ellos apenas empezaban a comprender. La ventisca que había cedido por unas horas volvió a
levantarse con ráfagas dispersas, cubriendo de nuevo el suelo y borrando parte del rastro, pero cada uno de ellos sentía que ya no importaba seguir las huellas. El bosque estaba vivo, con una presencia que parecía moverse a su alrededor. MacLeod intentaba mantener la mentalidad táctica, pero la distancia entre ellos y la criatura se sentía ilusoria. Cada crujido, cada cambio en el viento, parecía anunciar que estaba más cerca de lo que sus ojos podían confirmar. Jimmy apretaba el diario contra el pecho bajo la chaqueta, como si necesitara conservar esa memoria, incluso en medio del peligro, y Evelyn, que había insistido en acompañarlos para atender cualquier herida, observaba los alrededores con un silencio calculado, como si intuyera que no todos regresarían de ese viaje entre sombras. Cuando el rastro se desvió hacia una zona más estrecha del valle, un instinto común los hizo detenerse. Allí, las huellas se dispersaban y el bosque se abría hacia un corredor natural flanqueado por paredes de roca y nieve. No había señales claras de emboscada, pero todos sintieron que estaban cruzando un umbral invisible. La criatura no se mostraba, pero su presencia, tan real como el frío, parecía empujarlos más adentro, hacia un punto donde las revelaciones y el peligro serían imposibles de separar. La garganta nevada se estrechaba como un pasillo sin retorno. Las paredes de roca cubiertas de hielo formaban un cerco que comprimía cada paso. El aire estaba cargado, no solo por el frío cortante, sino por esa sensación densa de estar entrando en territorio ajeno, un lugar donde las reglas humanas dejaban de aplicarse. El grupo avanzaba en silencio, con las armas listas, cada mirada saltando de sombra en sombra. Era un viaje hacia un punto inevitable, y todos lo sabían. Bouchard levantó la mano de repente deteniendo a los demás. Un crujido grave, como si una rama se partiera bajo un peso descomunal, resonó sobre ellos. Lentamente, todos levantaron la vista. En la cima de una roca recortado contra el cielo gris, estaba él. Pie grande, inmenso, con el pelaje oscuro agitado por el viento, los hombros tan anchos como un muro y esos ojos fijos, sin pestañear, observándolos como quien evalúa una pieza de caza. No había duda de que había estado guiándolos hasta allí. El rugido que siguió fue un golpe físico, un sonido que se expandió por las paredes de roca y les atravesó el pecho. MacLeod no dudó. Gritó la orden de abrir fuego. El eco de los disparos rebotó en el cañón y las balas impactaron contra el cuerpo de la criatura, pero en lugar de caer, se mantuvo erguida, tambaleándose apenas, como si el dolor fuera un detalle menor. Un segundo rugido estalló, esta vez más cerca, con una rabia que estremeció la nieve bajo sus pies. El intercambio duró segundos que parecieron eternos. Fragmentos de roca y hielo caían mientras la bestia retrocedía lentamente, no derrotada, sino midiendo a sus adversarios. Entonces, con una agilidad imposible para su tamaño, se giró y se internó en la penumbra del bosque, dejando tras de sí un silencio cargado de adrenalina y una verdad oculta que ninguno sabía cómo procesar. El regreso al campamento fue un trayecto pesado, sin palabras innecesarias. El viento parecía más fuerte y el bosque más oscuro. Al llegar, un oficial superior los esperaba con el ceño fruncido y las órdenes ya preparadas. Nada de lo ocurrido debía figurar en los informes. Se limitarían a mencionar un contacto con un gran depredador, omitiendo cualquier detalle que pudiera levantar sospechas. Era una decisión que buscaba evitar el pánico, pero que también enterraba la realidad bajo capas de silencio. MacLeod aceptó sin discutir, aunque sus ojos decían lo contrario. Bouchard encendió un cigarrillo sin apartar la vista del bosque, como si esperara ver de nuevo esa silueta entre las sombras. Jimmy no abrió su diario esa noche. Lo dejó cerrado junto a su catre, como si escribir lo que había visto fuera demasiado peligroso, incluso en papel. Evelyn
Por su parte, guardó cada imagen en la memoria, consciente de que, aunque callaran, el impacto de aquella noche los acompañaría siempre. El bosque volvió a envolverse en su calma aparente, pero en lo más profundo de todos quedaba la certeza de que la criatura seguía allí y que ellos solo habían sido parte de un juego mucho más grande. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de este silencio compartido, ese que queda después de escuchar una historia que no se apaga con las luces. Aquí, seguimos explorando los rincones más oscuros de la guerra, donde lo que acecha no siempre lleva uniforme y donde cada revelación parece acercarnos un paso más a lo que no se puede explicar. Si sientes que este viaje era para ti, puedes dejarlo escrito con un simple "estoy contigo hasta el final" en los comentarios. No es solo una frase, es la señal de que has cruzado toda la niebla conmigo y que quieres seguir adentrándote en estos relatos que pocos se atreven a contar. Suscribirte al canal es como mantener encendida una lámpara en medio de esta oscuridad, asegurando que siempre haya un camino de regreso a estas historias que combinan el eco de la guerra con el pulso del miedo. Y si este momento te dejó con esa sensación de inquietud que buscamos, un me gusta en el video es la forma más sencilla de que sepamos que estás ahí, escuchando. Porque lo que nos une aquí no es solo la curiosidad, es la certeza de que en algún lugar todavía hay más sombras esperando ser descubiertas.